Pues prácticamente llegamos al final de nuestro curso de Pastoral Generacional, que es el módulo 12, y tenemos ahí, ven en pantalla un letrero que dice letra B, Desarrollo Espiritual, ¿verdad? Me ponen manita arriba dedito arriba si lo están viendo en pantalla, perfecto. Y ahí en pantalla tenemos escrito el primer párrafo que dice el doctor James Flower, un laico metodista y psicólogo del desarrollo, se refirió a las etapas de la fe en el desarrollo moral en la investigación de vanguardia de 1981. Ahí tenemos eso en pantalla y vamos a ver el siguiente parrafito. Si me ayudas, Pastor Sergio, leyendo donde dice él, refiriéndose al Pastor James, y leemos hasta los tres, cuatro renglones ahí, por favor. Sí, dice, él indica, él indica que hay 6 etapas de la fe a través de las cuales pasa un individuo, independientemente de su afiliación religiosa o la crianza. Estas etapas son las siguientes: intuitivo, proyectiva, mítico literal, sintética convencional, individuativo reflexivo, conjuntiva y la universalización. Ok, esas etapas que acaba de leer el Pastor Sergio son las etapas de acuerdo a este señor Jim Flower. Entonces, Flower. Y entonces vamos a revisarlas una por una de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, ¿no? Y entonces vemos aquí que esta persona nos indica que estas son las etapas, ¿verdad? En 1981, y es así como vamos a ir caminando al siguiente, primera etapa que nos marca ahí, que dice, es la etapa cero, dice etapa cero, confianza primitiva. Es una confianza, dice ahí el primer, después de los dos puntitos, es la etapa de un bebé que simplemente confía. Ahí es esa etapa donde el bebé, lo sabemos, simplemente confía. Es una etapa natural, es la etapa número cero. Esta etapa es del desarrollo espiritual. Recordamos que los seres humanos somos personas físicas y personas espirituales, es decir, tenemos el psique y tenemos lo material, lo biológico. Y en este psique, que es lo espiritual, tenemos esta parte de la confianza que está ahí. Luego pasamos a una segunda etapa. Vean ustedes esta segunda etapa. Dice, etapa uno, fe intuitiva proyectiva. Y ahí tenemos en la pizarra que dice, el niño depende de su propia imaginación. Lo que él se imagina debe ser verdad. A veces estos niños son intuitivos. Recuerden ustedes, por favor, que estas etapas que estamos viendo aquí no tienen que ver de ninguna manera con años de edad, sino son etapas que van superándose en la vida, ¿de acuerdísimo? Y son etapas espirituales, de tal manera que estas etapas no tendrán una edad física, pero sí un desarrollo donde nosotros lo podemos observar en los niños. Después de esta etapa viene una etapa que vean ustedes, dice fe mítica literal. El niño cree literalmente lo que otros le cuentan. Por eso en esta etapa hemos sabido tantas historias. No sé si ustedes han oído que se creen Superman y se avientan con la capa, ¿no? Porque ellos piensan que realmente pueden volar. Por eso es importante en esta etapa y mucho cuidado con los chicos y las chicas. Entonces, dice aquí en nuestro manual, adoptan las creencias de su ambiente inmediato. Es la fe mítica literal. Todo lo que usted le diga al niño lo va a creer en absoluta eh, manera de inmediato. Pero viene una etapa 3. Vean esta etapa 3 que dice fe sintética convencional. El niño se conforma con su entorno, el niño se conforma.
de conformarse, de hacerse con su etapa social, hace una síntesis de las diferentes creencias que encuentra. Bueno, me está tapando aquí mi pantalla, pero dejen mover un poquito hacia otro lado a ver si no muevo nada. No, parece que ahí estamos bien. Ustedes siguen viendo la pantalla. Y esta etapa 3 de la síntesis, ¿verdad? Dice ahí entre comillas la síntesis. Y seguimos leyendo en normal, que ya no está en la pantalla, de las diferentes creencias que encuentra. Y entre paréntesis dice de padres, profesores, compañeros y muchos, etcétera, ¿verdad? Es decir, es una etapa donde el niño va desarrollándose de esta manera. Luego, seguimos adelante, dice etapa número 4. Vamos a pasar acá a nuestra pizarra, la etapa número 4. Aquí está la etapa número 4, dice fe individualista reflexiva. Es una etapa muy interesante en el niño, esta etapa individualista reflexiva. Empieza la lectura diciendo, eh, empieza a criticar las tradiciones recibidas, ¿no? Es fe eh, de reflexiva. Empieza a criticar las tradiciones recibidas, punto y coma, busca su propio camino y su propia convicción. Y aquí subrayamos un poco la palabra convicción. Según este señor que estamos viendo, ¿verdad? Que es Lawler, esta etapa no se puede alcanzar antes de la adolescencia. Es decir, esta etapa de vida que tenemos aquí se alcanza en lo que llamamos ahora la preadolescencia. Es un momento donde ya el niño es suficientemente reflexivo. ¿Qué quiere decir reflexivo? Es cuando nos vemos en los otros, a nosotros mismos, y nosotros decimos, yo puedo, soy un individuo y puedo tomar mis propias decisiones. Bueno, ahora sí vamos a la siguiente etapa. Dejen moverle aquí porque ya se me atoró el clic. Y es la etapa número 5. En esta etapa número 5 tenemos la etapa que se llama fe conjuntiva. ¿Qué es esta fe conjuntiva? Aquí ya pasa a la adolescencia. Noten ustedes que aquí ya está pasando a la adolescencia. Ujú. Entonces, ya esa etapa está de la adolescencia y este adolescente, preadolescente, adolescente o joven, dice, el joven conoce que la verdad es relativa y dialógica. Es una palabra dialógica, a través de la lógica, quiere decir en griego, que todas las verdades que él conoce, las verdades, no son absolutas, siempre hay verdades alternativas y se tienen que conocer a través del conocimiento. Se conocen a través del conocimiento. O sea, que el dialogar con personas de otras creencias tiene que reconocer que ellos también, vuelvo a leer porque se me borró aquí, se me movió, dejen moverlo hacia arriba y dice, que dialogar con personas de otras creencias tiene que reconocer que al dialogar, perdón, que dije él, ¿verdad? Está confundiendo la palabra, que al dialogar con personas de otras creencias, tiene que reconocer que ellos también tienen algo de la verdad. Ahora, recuerden que no estamos hablando aquí de las verdades bíblicas. Ojo y atención con esto. Estamos hablando de los conocimientos del mundo, ¿verdad? Del conocimiento del mundo. Entonces, eh, al dialogar nos damos cuenta. Ahorita estábamos dialogando sobre la temperatura en las diferentes regiones del país. Acá no nos ha entrado ningún frente frío, sino entró por el Golfo, seguramente a la Ciudad de México y me parece que tuvieron mucho frío toda esta semana, ¿no es cierto? Y ahorita decíamos, Connie podía haber pensado hace rato que la vi que ya hacía frío acá. Le puedo decir que no, que estamos en una temperatura bastante agradable como para andar hasta sin suéter, ¿no? Y el día que ustedes tenían mucho frío, nosotros acá estábamos felices de la vida.
pero puede ser al revés. Es decir, la verdad no es absoluta, sino es relativa a las circunstancias. No vuelvo a repetir, ojo, no absolutas. Mente como las verdades que solamente son absolutas, que es la verdad. Hay una sola verdad absoluta, es la verdad de Dios. Ujú. Es la verdad de la eternidad. Entonces, el niño o el joven, ya no vamos a hablar de niños, sino el joven, que puede ser preadolescente, adolescente o joven, está, aprende que al dialogar con personas de otras creencias, tiene que reconocer que ellos también tienen algo de verdad. Cuando hablamos aquí de creencias, no hablamos de la Biblia, sino de otras formas como que creen. Cuando nosotros dialogamos sobre algún tema, ujú, yo puedo creer algo, pero al dialogar nos damos cuenta que estamos en otro nivel y que cada quien tiene su propia verdad, que cada quien tiene su propia verdad, que la única verdad absoluta es la verdad de Dios. ¿Alguna pregunta sobre este asunto, sobre las verdades? Quedó claro que no estamos hablando de verdades terrenales, no de verdades eternas. Estas verdades, con estas verdades sí podemos dialogar sobre el tema, ¿no? Entonces, vamos entonces aquí al siguiente punto, que es el que ya no tenemos aquí, que sería la etapa número 6. La etapa número 6. Voy a dejar de compartir para verlo acá en pantalla. Bienvenido, Pastor Samuel. No te había visto, estaba ya sin verle las caras, pero ya te veo ahora, un poquito ahí en chiquito, y ahorita vamos a dialogar un poquito sobre esto. Entonces, ¿les parece que dialoguemos sobre la última etapa, que es sobre la que me interesa dialogar a mí en esta ocasión? Y tenemos aquí esto, voy a presentar ahora no la presentación, sino voy a compartir el manual por aquí de esta manera y vamos a ver esta etapa, ¿no? Que está ahí, que es la número 6. Vean ustedes, ahí está la etapa 6. Entonces, Connie, ¿me ayudas, por favor? Porque ya mi ojo está borrándome las letras. Y entonces, para que me ayudes a leer la etapa 6, fe universal, que ya es la del adulto. Noten ustedes que ya pasamos desde los niños hasta los adultos. Y aquí tenemos esta fe universal. Dice, etapa 6, fe universal. El desarrollo espiritual del adulto comienza aquí. Las paradojas, contradicciones entre diferentes creencias y religiones son vencidas. La persona es gobernada por el amor absoluto a la justicia absoluta. El progreso por esta por esta etapa se logra por medio de la reflexión crítica y el diálogo con personas de otra creencia. Muy bien, hasta ahí con esa etapa ya de madurez, según lo que nos dice este esta teoría que estamos revisando, y es esta teoría de que ya hay una creencia universal, es decir, llegamos a la universalidad de las cosas. Voy a dejar de compartir aquí para que ustedes platiquemos. Bienvenido, Pastor Juan Carmona, también. En esta hora estamos ya revisando nuestra página, los oriento, terminando la página 19. Hemos leído estas etapas brevemente, con rapidez, para irlas bien. Ahora, aquí entramos a una parte muy importante. Ah, a la educación, por ejemplo, tiene una finalidad, la educación academista, naturalmente. Sabemos que hay otro tipo de educación, que es la educación llamada así, no formal, que es la que nosotros obtenemos de la vida. Las dos educaciones son importantes al final, tanto la académica como la no formal, pero cualquiera de nosotros, depende de las circunstancias de la vida, vamos adquiriendo diferentes conocimientos. Es decir, estamos parados frente a la vida con ciertos conocimientos. Pero vamos a decir, desde el punto de vista académico, ¿cuál sería el final de los estudios? O sea, estudiamos la primaria, donde tenemos lo básico, lo primordial, ¿verdad?
Luego tenemos la siguiente etapa, que es una etapa que nuestra educación mexicana llama secundaria. No es así en todos lados. Por ejemplo, en Estados Unidos se llama la escuela alta o la escuela que va arriba, ¿verdad? De la escuela normal o de la escuela básica. En otros lugares se llama la escuela bachillerata o preparatoria para entrar a una etapa. ¿Qué es esa etapa? Esa etapa se llama universidad. ¿Por qué se llama así universidad? Porque ahí se ven una serie de universos de ideas que se confrontan entre sí. La madurez de las personas se logra cuando nosotros somos capaces de madurar para confrontar nuestras ideas con las otras personas. Esto es importante. No tenemos la verdad absoluta. Volvemos a decir, no estamos hablando de la Biblia ni lo que dice la Biblia. Ahí hay verdades absolutas que no podemos cambiar ni son nuestras, porque la verdad no es nuestra. No podemos, yo tengo la verdad. El único que pudo decir eso, ¿quién fue? Jesús en San Juan, ¿no? Yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Se habla de tres cosas que podemos analizar en otro momento específico de nuestro diálogo de estudiar la Biblia. Pero ahora estamos analizando etapas donde tenemos que llegar. ¿Cuál es su objetivo? Es la madurez. ¿Qué pasa en las etapas que hemos revisado? En las etapas desde una confianza de un bebé de cero, de etapa cero de auténtica confianza, a la etapa de poder dialogar entre la universalidad de las cosas, es una etapa necesaria para los adultos. Esto se llama una reacción adulta, una actitud adulta, cuando somos capaces del diálogo y de la confrontación de ideas, cuando las ideas se pueden confrontar. Por eso es tan importante que nosotros en algún momento de nuestra vida podamos entrar en esta confrontación. Ya lo hemos analizado en nuestra clase, pero vamos a retomar un poquito esto de la confrontación de las ideas. Ahora mismo voy a ponerlos en otra pista para estar dialogando más abiertamente con ustedes. Bueno, por ahí se fue el pastor Juan, pero también posiblemente regrese en un segundito más. Permítame un segundo. Y vamos a empezar a dialogar sobre esta confrontación de ideas en un pasaje que es bastante interesante. ¿Notaron ustedes ahí que en lo que estuvimos leyendo estábamos viendo cómo, de acuerdo a esta persona que se llama James Fowler, tenía una idea de las etapas que llevan a esta madurez desde ser alguien que cree todo hasta una etapa que está, algo pasó aquí, alguien me dice, bajó la mano, alguien subió la mano, yo solito, yo fui, cuando dice así, perdón. Yo solito me estoy levantando la mano, ¿ok? Entonces, en estas etapas va desde la momento en donde yo no confronto las ideas, simplemente las acepto de una dependencia total, hasta un momento donde puedo dialogar con el otro, confrontarme con el otro. Ujú. Ahora, ¿cómo nos afecta esto en la iglesia? Vamos a ver cómo nos afectó esto en la iglesia primera. Entonces, ¿dónde está la historia de la iglesia primera? Está en el libro de los Hechos, de acuerdísimo, y nos dice que el libro de los Hechos eh, nos inicia a platicar que ya hay un trabajo de dos personas que están haciendo un trabajo de llevar el evangelio. Les mandé por ahí un videíto, no el videíto de la guerra de los campesinos, sino un nuevo video, espero que sí se los haya mandado, donde habla sobre el asunto importante de qué pasó en el año 70. No sé si vieron por lo menos vieron la imagen. ¿Sí los mandé? Díganme así, si lo mandé. ¿Sí? ¿Ok? El año 70, miren, aquí aparece una manita así y sube por ahí corriendo. Ok, está chistoso. Ok, entonces ahí está
el, el pulgar arriba. Entonces, lo bajamos. Entonces, en el año 70, ¿qué pasó? ¿Por qué les mandé este video? Bueno, en el año 70 pasó algo muy interesante. En el año 70 fue un poquito después de que muere Pablo. Esto es antes de ese año 70, pero sí abarca mucho de la historia del cristianismo porque decimos que el último de los apóstoles de Jesús, que es Juan, que escribió el Apocalipsis, estuvo más o menos hasta el año 90 del siglo primero. ¿Qué pasó en el año 70? Resumiendo, para que luego vean con calma el video, pasó que hubo un emperador romano que se enojó contra los judíos porque no le obedecían y fue y conquistó Jerusalén. Se conoce como la caída de Jerusalén. Hay un famoso em, relieve donde van cargando el candelabro de 7 brazos. ¿Por qué? Nos cuenta esta historia en este video que como se resistieron tanto los judíos, se pusieron en el templo, unos se fueron a Masada, perdón, Masada es el lugar, una fortaleza, la tomaron, se quedaron ahí por muchos años y entonces los soldados estaban tan enojados que destruyeron el templo y se llevaron las cosas. Pasó algo con la iglesia, nos dice ahí en el video, la iglesia se muda y se separa lo que es la iglesia judía de la iglesia cristiana gentil. Esto suena como raro, pero sí, en un principio la iglesia judía no se distinguía de la iglesia gentil. De hecho, había una pugna dentro de la iglesia que decía, ¿saben qué? Pues para ser circuncidados, para ser cristianos salvos, necesitan circuncidarse. Y recuerden que había esta discusión. Ya la platicamos en tiempo pasado. Pero pasa algo chistoso en este año 70. Si ustedes ven con cuidado este video que les mandé ahí al grupo, pasa que dice que estos judíos que quedan, los cristianos ahí se dividen. Los cristianos que quedaron en Jerusalén se van al norte y los judíos se van a un lugar que se llama Jamnia. Jamnia está en la costa, ¿verdad? Y ahí se refugian y ahí empiezan a reconstruir su religión. Así como lo hicieron en Babilonia con el año 70, con lo de Daniel, con esta época de la diáspora, cuando se fueron, ellos empiezan a reconstruir su religión. De hecho, hay por ahí una cosa que en la lingüística que a mí me gusta, que es interesante porque la palabra religión, que viene del latín, que quiere decir el que se relee, lo que se relee, aunque se dice que es de religare, de volver a unir al hombre con Dios, y está bonito, y así es, y casi todos los lingüistas lo aceptan, pero hay una posible acepción de la lengua que quiere decir releer, que religión viene de que los judíos releían las escrituras. Ya en este tiempo, la religión judía se vuelve algo. Ya acaba con la religión como la conocían, con el templo, con los sacrificios, y es una religión ya de lectura y de seguir los mandamientos. Ahora, es importante esto. Un dato que a mí me parece curioso es que los judíos desde ese momento todas las mañanas oran por la destrucción de sus enemigos. Qué curioso, ¿no? Por la destrucción. ¿Y saben cuáles están en la lista de sus principales enemigos? Los cristianos. Ellos ven a los cristianos como enemigos. En la modernidad ya es otra cosa, naturalmente. No tenemos que hablar de esto así como que la historia nos marca como enemigos de los judíos, pero para ellos sí sigue habiendo esta noción de los enemigos. Ahora, ¿por qué les cuento toda esta historia? Buena que es contar esta historia. Porque el capítulo 15, antes del año 70, nos da una probadita de lo que pasó en esta razón por la cual se separan los judíos de los cristianos. Y la razón es porque ellos, los cristianos, como dice Pablo, la salvación solamente es por la fe. Dice Pablo en lo que le escribe a los romanos, justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios, por la fe. Dice Pablo, la única manera de tener una relación correcta con Dios es a través de la fe. Y los judíos dicen, no, es necesario el cumplimiento de la ley y dentro del cumplimiento de la ley está algo muy importante. ¿Qué estaba dentro del cumplimiento de la ley? Esta parte tan importante de la circuncisión. Vamos a ver el tema. Ayúdenme, por favor, en Hechos capítulo 15. Si nos regresamos un poquito, no regresen ustedes, pero ya les cité ahí esto en dos capítulos anteriores a esto, tenemos que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Aquí para empezar, para iniciar nuestra, nuestra charla sobre lo que era la iglesia, era una iglesia distinta a la que nosotros conocemos. En la actualidad hay algo que se llama pastocentrismo. ¿En qué consiste este pastocentrismo? El pastocentrismo significa, y no estoy criticándome a mí ni a nadie, simplemente, ¿quién es el que manda aquí? Dijo una persona que llegó a una de nuestras iglesias una vez. Cuando dijeron, no, aquí pues todos tenemos el mismo nivel, es el cuerpo de Cristo, tenemos un gobierno horizontal. No, 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 no. Pero ¿quién manda aquí? ¿Se entiende esto? O sea, tiene que haber alguien que sea el dueño, tiene que haber alguien que esté arriba, que sea la cabeza. No, pues es Cristo. Sí, sí, pero ¿quién manda? Vemos en el capítulo 13 que dice, había pastores, ¿qué cosa? Que había dos tipos de ministerios, no eran pastores, eran profetas y maestros. Había dos tipos de ministerios. Profetas, que eran los que profesaban, los que predicaban y los que enseñaban. Proclamaban y enseñaban la palabra. ¿Y qué hacían ellos? Pues ellos ministraban al Señor. Ellos estaban, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que había sido creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y ellos hacían una función, ellos tenían una función, ministrando estos, plural, estos que están arriba. Es decir, ¿cuántos había ahí de líderes? Pues varios. Ujú. Ahora, usted ha llegado a una iglesia y que diga, bueno, aquí somos varios líderes. Está complicado, ¿no? Que digamos esto. Aquí todos somos líderes. No, no existe eso. Estos estaban con funciones y las funciones los hacían sus líderes. Vean ustedes. Ahora, estas personas que estaban ahí como líderes, que tenían una idea completamente distinta a lo que es nuestra iglesia actual, ellos tuvieron un problema. ¿Cuál era el problema? Vamos al capítulo 15. ¿Alguien quiere leer el versículo 1, solamente el versículo 1 de 15:1 y nos dice algo muy interesante? Adelante, quien sea. 15:1 de Hechos. Parece que Connie está intentando, el pastor Sergio ahí. Dice, Dice, entonces, Va, adelante, hermana. adelante, Connie. dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme el rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ok. ¿Qué Como necesitaban? Hasta ahí, el versículo no. ¿Qué necesitaban según los hermanos que venían de Jerusalén? Seguir un rito, seguir un Que ritual, se circuncidaran. que se circuncidaran, ¿verdad? Ahí está clarísimo, dice, os circuncidéis conforme al rito de Moisés. Y ahí en las últimas líneas dice, no podéis ser salvos. Así de sencillo. Aquí había una forma de pensar que decían ellos, hay que hacer algo para ser salvos. Ahora, el punto que vamos a tocar aquí, ¿se necesita algo para ser salvo? ¿Qué piensan ustedes? Es una pregunta que trae vuelta.
pero a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Se necesita hacer algo para ser salvo? La primera respuesta que buscamos es sí o no. ¿Sí o no? Y la segunda es, puede ser sí y no. Y la tercera, si es no, ¿qué pasa? Si es sí, ¿qué pasa? Vamos a analizar esta pregunta conforme a lo que dice aquí, ¿verdad? Dice, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, ahora, la pregunta está en base no a la doctrina bíblica completa que ahora conocemos, sino a esta discusión. La discusión, ¿se necesitaba un ritual para poder ser salvos, sí o no? ¿Qué pasó con dos de ellos, que eran Pablo y Bernabé, que vimos que estaban como profetas y maestros en la iglesia de Antioquía, que estaba mucho más al norte, que es Jerusalén? Ellos llegaron ahí, a, que venían de Jerusalén, llegaron a estas iglesias y empezaron a discutir con ellos. Entonces, había una discusión con ellos, ¿verdad? Y Pablo tuvieron una discusión con ellos. Dice que era no pequeña. ¿Qué significará no pequeña? Pues un gran agarrón, ¿no? Y de tal manera que se dispuso que subiesen, o sea, que fueran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Qué era la cuestión? Si es necesario hacer algo, ¿verdad? Con este asunto. Vamos a leer un poquito, ayúdenme por favor, el verso 3 hasta el verso 5. Ahora sí, Pastor Sergio, ayúdame con esta lectura. Sí, dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Finicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, ¿es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés? Ok, aquí viene otra vez el problema y nos deja un claro panorama de lo que está habiendo como grupos cristianos, ¿no? No hay problema, pastor, así luego queda aquí la grabación. Espero que esté conectado lo más posible. Entonces, vean ustedes cómo el problema real, el problema era que había dos formas de pensar. Alguien que pensaba que había que hacer algo, que tenía que hacer cosas para ser salvo, y alguien que pensaba que eso no era lo que tenía que hacer para ser salvo, sino algo diferente. ¿Qué era algo diferente? Confiar en Jesús como su Salvador. Vamos a seguir la lectura. Si me ayudas, Pastor Samuel, si estás ahí con posibilidades de leer, me vas a leer, por favor, hasta el verso 8. Perdón, hasta el verso, vamos a leer del verso 6. Equivoqué la lectura hasta el verso 10. Ok, esta es otra versión, dice, pero algunos creyentes de la secta, perdón, los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar este asunto. Y luego de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo, queridos hermanos, ustedes saben que hace algún tiempo Dios determinó que yo mismo proclamara a los no judíos el mensaje del Evangelio para que creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, los confirmó y les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. 9. Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino que por la fe purificó sus corazones. Entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hasta ahí. Entonces, Hasta el día. el problema es que no era un requisito, sino una carga, ¿verdad? Qué interesante es esto. Ahora,
Qué discusión tan difícil hay aquí, porque no somos a veces capaces de dialogar. A veces no tenemos la capacidad de dialogar. Aquí no era una verdad eterna si Dios existía o no existía. Era una verdad tan simple, ¿quién podía ser salvo? ¿Y cómo podía ser salvo? Y algunos de ellos habían entendido, de acuerdo a la ley de Moisés, porque este es el problema, que la ley de Moisés no era, como dice Pablo, el ayo que nos lleva a Cristo. La ley de Moisés lo que hacía es mostrar qué tan pecadores somos y que por nosotros mismos no podíamos ser salvos, sino necesitábamos sacrificios para poder llegar a estar bien delante de Dios. Estos sacrificios se habían quedado en el pasado, según lo que dice el escritor o la escritora del libro de los Hebreos, y había pasado a ser ahora un sacrificio único, ¿verdad? Por eso está escrito, dice, habiendo Dios hablado en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, habló en estos postreros tiempos por medio de su Hijo. Y este hablar significa que había una nueva revelación divina, y esta nueva revelación divina tenía como resultado esto. Vamos entonces a ver qué está pasando en esta lectura que estamos haciendo. Verso 11, terminamos ahí hasta el verso 10 que no leíste. Sí, eso fue así, ¿verdad? Que dice, ¿por qué tenemos que ponerles una carga a los hermanos de esta manera? Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos. La discusión se resuelve en este verso 11, 15, 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. Aquí está la revelación, esta es la revelación divina que es inamovible y ellos siguen creyendo lo anterior. Entonces, va el testimonio por los gentiles. Los judíos decían, no, es que si no se circuncidan, si no se vuelven a nuestra religión, no pueden ser salvos. Y ellos dicen, espérense un poquito. Aquí Pedro habla y dice esto. Ahora sí vamos a ver cómo sigue tu internet, Pastor Juan. ¿Nos puedes ayudar con la lectura de los versículos 12, 13 y 14? ¿De dónde, perdón? Eh, Se me está cortando. se está cortando. Vamos a ver. Te decía, si es posible, si apagas tu cámara y nos lees 12, 13 y 14. Ok. Entonces cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto Y con esto concuerda. concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles les he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde hasta ahí más adelante. Hasta ahí vamos a dejar ahí, es lo que dice Jacobo en cuanto a lo que dice la escritura. Y luego dice algo que es su interpretación, dice, no les inquiete, vamos a leerlo. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación y de ahogado y de sangre. Ese es el consejo que da uno. Aquí tengo que hacer una pausa que es interpretativa mía. Cada quien interpreta como quiere. Aquí no está dando una orden la Biblia, sino está dando una situación que dice, aquí en este momento, pues miren, con que no hagan esto los gentiles estamos a gusto. Pueden seguir incircuncisos, pero que no hagan esto. No es una prohibición sobre algo
específico, aunque tenemos que decir que lo que estaba mencionando Jacobo es algo grave en muchos sentidos para la fe cristiana actual, porque está hablando de idolatría, de fornicación y luego dos aspectos de la comida. No es que son cosas normales que para los judíos eran lo normal. No se contaminen sus cuerpos. Pablo estaba de acuerdo con esto y él predicaba que no debía contaminarse el cuerpo físico del cristiano, ni con idolatría, ni con fornicación. Ujú. Y por ende, Pablo también decía, lo que van a comer, tengan mucho cuidado, aunque el ídolo nada es, tengan cuidado porque por causa de conciencia esto puede ser un problema. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿quién juzga qué debo comer y qué no debo comer? Dice Pablo. Aunque no vamos a entrar en esta discusión en este momento porque simplemente estamos leyendo un capítulo para aprender un poquito de cómo deberíamos juzgar desde la universalidad que hablamos en nuestra clase, algunas cuestiones que se discuten en nuestra iglesia desde la madurez de adultos. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos dice esto. Ahora sí, vamos a seguir con nuestra lectura que estamos haciendo del capítulo 15 de Hechos. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Aquí hago una pausa para referirme a lo que dije del año 70. En el año 70 se acabaron las sinagogas, fueron prohibidas. Entonces ya era una situación de persecución diferente a lo que está leyendo aquí. Pero aquí por lo menos está hablando de las sinagogas. Aquí tendremos que hacer una referencia obligada a lo que eran las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas? Las sinagogas era el lugar donde se hacía esta relectura de las escrituras y surge cuando son llevados a Babilonia y lo único que se pueden llevar son sus escritos y piden permiso de irse a leer sus escritos junto al río y a este lugar se les conoce, ya no tienen templo en Babilonia y entonces ahora tienen que hacerlo en las sinagogas. En tiempos de Jesús, en tiempos de que está escribiéndose este libro, tienen una vigencia las sinagogas. Entonces, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que también que tenía por sobrenombre, gracias, dice que tenía Judas, que tenía por sobrenombre Bernabé, y a Silas, varón principal entre los hermanos. Punto y coma. Aquí va, después del punto y coma, que es importante aquí, vean cómo aquí hay una parte de, que se llama en la literatura algo muy interesante que está preparándonos quien escribió que ya conocía la historia para algo futuro que va a venir. ¿Cómo se llamaba este señor? Se llamaba Silas. Hasta aquí el compañero era Pablo, ¿verdad? Y luego vendría un compañero después que sería Silas. Entonces aquí tenemos esta figura literaria que se llama prolepsis, ¿verdad? Y es cuando algo se pre escribe sabiendo, el que está escribiendo ya sabe la historia y pone ahí un dato que es importante para el futuro. A ver, seguimos leyendo. Entonces aquí tenemos que está Silas, varones principales entre los hermanos, ¿sí está? Y escribir por conducto de ellos. Aquí, después de los puntos, que era el punto y coma para decir escribir por medio de ellos, tiene la parte importante. Los apóstoles, el verso 23 es muy importante, así como fue el 11, ¿verdad? Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, vean ustedes cómo aquí hay una clara diferencia de la iglesia primera. Los. Esto en el griego cuando está escrito está puesto como diciendo nosotros, ¿verdad?
está puesto aquí y en el español también está puesto, no dice primeramente los apóstoles, luego los ancianos y al último abajito, ahí porque se nos ocurrió decirlo, los hermanos. No, aquí hay una unidad de la iglesia. La iglesia es una unidad y a esto le llamamos en términos teológicos, hay un acuerdo desde lo que se llama vivir la iglesia como comunidad. Cuando hay un desarrollo no de grados de jerarquía, sino hay un desarrollo. Estoy hablando en la historia, cada quien tendrá su propia eclesiología, pero desde la historia, lo que estamos viendo aquí, esta iglesia primera era de tipo congregacional. Hay dos tipos de gobierno en las iglesias actualmente. El congregacional, donde todos opinan, donde todos tienen participación, y el que tiene un tipo de organigrama de arriba para abajo. Es otro tipo de gobierno. Pero aquí es congregacional en este versículo. Y ahora sí, después de los dos puntos de la coma, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos órdenes, os han inquietado con palabras perturbándoos o perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, otro versículo importante, el 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Recuerden que en ese tiempo, hago una pausa dramática aquí, en ese tiempo, pues pocos eran los que escribían y pocos los que leían, y mandarles una carta, pues era mandarles a alguien que se los leyera, y en este caso es como testimonio del que está leyendo, está diciendo la verdad. ¿Me ayudas, Connie, con el siguiente versículo donde me quedé, por favor, para leer esta parte importante? A ver, es el 28, ¿verdad? Sí. Dice, ¿por qué ha aparecido bien el Espíritu Santo y ya nosotros nos imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias? Hasta ahí, hasta esos dos puntos. Vean este versículo que también es importante. Nos ha parecido bien, ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros. Esto es el consenso bíblico que debemos entender. Hay una discusión en la iglesia, tenemos que trabajar desde lo universal para resolver el problema y ir a la palabra, ir al Espíritu. No solamente decir, pues aquí hay varios puntos de vista, unos creen que deben colgarse del foco, otros piensan que hay que sacar la lengua para el servicio y adorar, otros que hay que brincar, ¿qué hacemos? ¿Qué le parece al Espíritu Santo? Esa es la pregunta, porque al final adoramos a Dios y Dios está con nosotros. Y entonces esto es lo importante. Primero, ¿qué opina el Espíritu Santo? Y segundo, qué importante es esta parte de el consenso guiados por el Espíritu Santo. Y entonces sí, esta universalización de la cual nos está hablando el doctor James Fowler tiene una importancia muy grande. ¿Por qué? Porque llegamos a esta madurez donde somos capaces de dialogar en la iglesia. Es así que este curso que estamos por terminar, que terminaremos próxima reunión sábado en presencial, allá en la Ciudad de México, primeramente Dios, si Dios nos presta fuerza, vida y economía,
vamos a tener esta oportunidad de platicar acerca de este tema que aquí nos atañe y estamos aquí. Hasta aquí nuestra clase. Los voy a mover un momentito para verlos y empezamos a tiempo. Estamos terminando en 1 hora.